glorificar a Dios con su testimonio. Empezaré la prédica. Amados hermanos, en la prédica anterior hemos escuchado la confesión de Job, quien explicaba su sufrimiento por la sarna maligna y decía que esperaba morir. Dijo que su cuerpo estaba lleno de gusanos, el polvo estaba pegado como ropa y que pasaba tiempos vanos sin poder dormir en la noche debido al dolor. Sin embargo, les compartí que cuando explicó sobre gusanos en su cuerpo y que su piel se cerraba y nuevamente se estallaba, se refiere no solamente al estado de su cuerpo físico, sino también de su corazón y espíritu. Así, Job, al no tener un correcto conocimiento del espíritu, confesaba sin fe y se quejaba pensando que su vida se terminaba en esta tierra. No tenía sueños ni esperanzas, ya que no conocía sobre el cielo. Hoy en día también las personas que no conocen bien sobre el mundo espiritual suelen decir: si se termina la vida en esta tierra, no hay vida después de esta. Todo vuelve a ser nada. O afirman que existe un lugar llamado purgatorio, aparte del cielo y el infierno. El purgatorio del que ellos hablan dice que es un lugar donde el espíritu del que murió es probado en fuego para lavar los pecados que le quedan antes de entrar al cielo. Dicen que es un lugar donde permanecen temporalmente las almas que no alcanzan a ir al cielo para lavar pecados leves que han cometido en la vida. Es decir, que es un lugar como fase medio entre el cielo y el infierno. No obstante, para todas las personas solo existen dos caminos llamados cielo e infierno. Después de que su vida terrenal termina, no hay un paso medio entre ellos. Ustedes y yo hemos escuchado en detalle sobre el mundo espiritual a través del pastor principal. Por eso muchos conocen muy bien sobre el cielo y el infierno, y asimismo sobre el mundo del Hades y acerca del juicio y conciencia. Espero que puedan agradecer a Dios Padre, que nos ha enseñado claramente y nos ha dado entendimiento. Si hay alguien que conozca erróneamente el mundo espiritual, así como Job, pueda aprender correctamente por medio del mensaje de hoy y sea un tiempo bendecido en el que posee esperanza celestial. Hermanos, ciertamente hay una influencia en conocer muy bien esto y no. Es decir, una persona que tiene esperanza celestial sabrá que uno debe ser fiel para acumular esas recompensas en el cielo, y que si peca, esa recompensa celestial será derribado. Y así como podrá vivir según una persona que sepa eso, ¿cómo podrá vivir según su manera? Y vivirá moderadamente o mediocremente si no conoce sobre el cielo, si no tiene ese temor por el infierno. Aunque no parezca que se da en este mismo instante, realmente la vida venidera llega. Y al no saber por qué maldad o pecado llegó la prueba y tribulación, no pueden resolver. Y es muy lamentable que no tengan esa esperanza o sueño por la vida venidera. Y esto no aplica en nosotros. Y parece ser que esta palabra no tiene relación con nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes son obreros o hay personas que no conocen bien esta palabra y hay personas que malinterpretan, ¿no? Diciendo y empiezan a decir, claro, si hay que creer en Dios y creer en Jesús para recibir la salvación. Entonces, ¿qué hay de personas que vivieron en épocas donde no había entrado el cristianismo al país? Entonces, Dios Padre nos está explicando claramente sobre esto y debemos nosotros conocer sobre este tema
Y si conocemos estas cosas, esta palabra no es difícil, sino que al grabarla en nuestro corazón podemos llevar una vida de fe feliz. A través de este mensaje, espero que ustedes puedan chequear si realmente tienen esa esperanza celestial en su corazón, si están realmente viviendo, creyendo de corazón sobre ese cielo en su corazón. Amados hermanos, si leemos el pasaje de hoy podemos saber que Job no tenía esperanza alguna y lo ignorante que era él sobre el mundo espiritual. Esto sale después de la confesión que hizo Job diciendo, aunque Dios me busque, no me podrá ver, refiriéndose a que él iba a morir pronto. Dijo en Job 7, del 9 al 10, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Una nube no permanece en un solo lugar, sino que fluye y una vez que se desvanece, termina allí y asimismo por más que pasen los años, no volverá a la misma ubicación. Otra nube podrá llegar a ese lugar, mas una nube que ya ha pasado no vuelve a su lugar nuevamente. Job pensó que el ser humano terminaba con morir, por lo que está diciendo que si el espíritu desciende al Seol, no podrá volver, así como la nube que fluye. Entonces, ¿será que el que desciende al Seol no puede volver a subir tal como lo indica Job? Si leemos la Biblia podemos conocer muy bien que las palabras de Job son equivocadas. 1 Samuel 2:6 cita, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Si el espíritu desciende al Seol, no es que no pueda subir nuevamente, podrá ascender de nuevo e ir al cielo. Pero Job no sabía la verdad de que si una persona muere y desciende al Seol, puede subir de nuevo. La palabra Seol está registrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Proverbios 9:18 menciona, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. E Isaías 14:9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí hay una expresión que dice el Seol abajo, por lo que podemos conocer que existe también un Seol arriba. Isaías 14, el 14 al 15 registra, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta palabra significa que Lucifer, quien ha traicionado a Dios, entrará al Hades o Seol, que pertenece al infierno, es decir, al abismo que está en la parte más baja. Entonces vamos a examinar detalladamente qué clase de lugar es el Seol. Existe el Seol o Hades superior al que van las almas salvas y también el Seol o Hades inferior al que van las almas que no han sido salvas. Podemos ver que el Seol o Hades superior pertenece al cielo y el Seol o Hades inferior al infierno. Primero, antes de que el Señor resucitara y ascendiera, el Seol o Hades superior era el lugar de espera de las almas en el cielo. Génesis 37:35 cita, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Esta es la escena en la que Jacob recibió el informe falso de que su amado hijo José había muerto devorado por una bestia y decía que él también descendería al Seol donde está José debido a su gran tristeza. Jacob era una persona que amaba a Dios, por lo que el Seol al que él dijo que descendería hace referencia lógicamente al Seol o Hades superior al que va una persona salva. Si leemos 1 Samuel 28, podemos ver que una mujer adivina llamó el alma de Samuel que estaba en el Seol o Hades
superior por la petición del rey Saúl. El rey Saúl no podía tener comunicación alguna con Dios porque cometía maldad desobedeciendo a la voluntad de Dios. Es más, después de que el profeta Samuel fue a la presencia de Dios, no podía conocer la voluntad de Dios estando próximo a la guerra y tampoco pudo recibir ayuda alguna de él. En ese momento los filisteos atacaron a Israel y Saúl, con un corazón inquieto por miedo, se vistió camuflado y fue donde está la mujer con el espíritu de adivinación. Por eso solicitó que invocara a Samuel, quien ya había ido al Seol. 1 Samuel 28, el 12 al 13 menciona: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Esta palabra muestra la escena en la que la mujer adivina habla sorprendida al ver la apariencia del profeta Samuel, que ya había fallecido. El rey Saúl fue camuflado como si no fuera el rey y le pidió a la mujer adivina que llamara e invocara a Samuel. Y la mujer adivina también se sorprendió porque realmente había aparecido Samuel, y es por eso que ahí es donde ella se da cuenta que esa persona era el rey Saúl. Expresó que llamó el espíritu y subió a la tierra porque el profeta Samuel estaba en el Seol o Hades superior. Claro, aquí ustedes no deben malinterpretar, porque la mujer adivina no fue la que invocó al profeta Samuel. Los chamanes o adivinos no conocen la forma de comunicarse con Dios, ni tampoco tienen la capacidad para invocar el espíritu de una persona que murió. Ellos solo tienen contacto con el dominio de las tinieblas y solo pueden invocar demonios. Ellos pueden invocar demonios. Por ejemplo, cuando hacen esos rituales con los chamanes, y piden invocar el espíritu de su padre, por ejemplo, que ha fallecido antes. O dicen que hacen esos rituales para consolar el espíritu de su padre. Y esos chamanes a veces suelen presentar esas costumbres viejas que tenía su padre. Entonces las personas suelen pensar que es el espíritu de su padre. Pero a menos que no sea un demonio, no puede invocar un espíritu que está en el Seol, ya sea en el Hades superior o Hades inferior. Por ejemplo, si imita la voz de la persona que falleció o la costumbre de esa persona, eso significa que esa persona no ha creído en Dios y que pertenece ahora a las tinieblas. Es por eso que mediante el orden del mundo de oscuridad es que los demonios también pueden dar información sobre esa persona. Y hubo un caso en el que una persona quería casarse con una persona que estaba creyendo fielmente en Dios y fue a un chamán para conocer sobre esa persona, para echar suerte, para recibir una adivinación. Entonces ese chamán, al parecer, sí tenía ese contacto con los espíritus malignos y no salía realmente
esa adivinación sobre esa persona. Claro, las personas que mienten podrán decir muchas cosas, pero él mismo, el mismo chamán dijo que no salía adivinación sobre esa persona. Entonces, en este caso, la mujer adivina no está invocando, no, realmente no fue la que invocó al profeta Samuel. En el caso de la mujer adivina, a la que visitó el rey Saúl también, no fue por su capacidad, sino que Dios llamó con su poder a Samuel, que estaba en el Seol o Hades superior, y permitió que comprendiera su voluntad. Dios le había dado esa oportunidad mediante su misericordia. Aunque Saúl había sido desechado por la desobediencia, era un rey que fue colocado por el pueblo de Israel. Más que nada recordando que el profeta Samuel, mientras vivía, oró con lamentación para que Saúl pudiera corregirse de maldad y desobediencia. Dios dio una gracia especial. Samuel no estaba en el cielo, sino en el reino de los cielos, sino en el Hades superior. Y hemos dicho que era el lugar de espera en el cielo. El motivo por el que el profeta Samuel estaba en el Hades superior y no en el reino de los cielos fue porque era antes de que Jesús cargara la cruz. Solo después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, Él llevó a las almas que permanecían en el Seol o Hades superior al lugar de espera que está en el paraíso del reino de los cielos. Sin embargo, en el Seol o Hades inferior, en el que están reunidos los que no han podido ser salvos, permanecen allí continuamente hasta recibir la sentencia del infierno durante el gran juicio del trono blanco. La verdad es que existe así el Seol o Hades superior, en el que mora el espíritu de los que han sido salvos, y también un Seol o Hades inferior donde los que no han sido salvos permanecen recibiendo tormento. Si vemos el caso del rico y el pobre Lázaro, que se menciona en Lucas 16, es más fácil de entender esto. Y el rico hacía banquetes todos los días y no vivía conforme a la palabra de Dios. Pero el pobre Lázaro, aún en esas dificultades, creía en Dios. Ellos dos murieron, y mientras el rico es atormentado en medio del fuego del Hades, Lázaro estaba en los brazos de Abraham, y que había una gran cima entre ellos dos que no permite pasar de un lado al otro. Lázaro estaba en los brazos de Abraham, en el Seol, en el Hades superior, porque había vivido con ese temor de Dios. Y asimismo nos enseña que en el Seol está distinguido el lugar donde moran las almas salvas y otro lugar donde permanecen las almas que no han sido salvas. Cuando una persona que ha sido salva al creer en Dios muere, dos ángeles que estaban esperándolo ya con antelación llevarán esa alma al Hades superior. En cambio, si una persona que no cree en Dios muere, dos mensajeros del infierno vendrán y llevarán esa alma al Hades inferior. Por eso, si observamos, cuando una persona muere, hay casos en los que hay alguna diferencia cuando las personas mueren. Por ejemplo, si vemos entre nuestros hermanos, hay casos en los que Dios abre temporalmente los ojos espirituales, donde empiezan a ver la luz resplandeciente o ven a los ángeles. Pero en el caso de las personas que no reciben la salvación, hay casos en los que, aparte de ese dolor físico y psicológico, mueren con ese cuerpo tieso porque sienten ese miedo antes de morir, debido a que ven a los mensajeros del infierno. Por ejemplo, los pastores de nuestra iglesia, en especial un pastor que se encarga del comité
del proceso funerario ha experimentado mucho de estos casos. Y es que hay hermanos que fallecen muy tranquilos porque ven a los dos ángeles que están esperando. Y con esto también con estas diferencias podemos realmente también saber que existe el Hades superior y el Hades inferior. Las almas que han sido llevadas al Hades inferior pasan por un tiempo de adaptación durante 3 días en un lugar semejante a un gran hoyo y dependiendo de la gravedad de su maldad y pecado serán trasladados a un lugar distinguido y recibirán castigo hasta antes del gran juicio del trono blanco a excepción de casos especiales. El rol del Hades superior es diferente tanto en la época del Antiguo Testamento como en la del Nuevo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento, las almas que iban a recibir más adelante la salvación estaban a la espera morando en el Hades superior. No obstante, después de que el Señor resucitó y ascendió al cielo, las almas que serán salvas no están en los brazos de Abraham en el Hades superior, sino en los brazos del Señor entrando al paraíso. Por ende, cuando Jesús fue colgado a la cruz y el ladrón de un lado del Señor se arrepintió y aceptó al Señor como su Salvador, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de que el Señor muriera en la cruz y resucitara, todas las almas salvas estaban esperando en el lugar de espera del Hades superior. Ya les explicaré, pero después de que el Señor murió y resucitó, fue al Hades superior. Y así, al compartirles el Evangelio allí, las almas que estaban allí fueron trasladados al lugar de espera en el paraíso. Y cuando una persona salva en estos momentos fallece, va al Hades superior y se adapta unos 3 días al mundo espiritual y luego de ahí pasa al lugar de espera del paraíso, que queda en la periferia del paraíso. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 후에 바로 낙원에 가신 것이 아님을 기록하고 있습니다. 예수님께서는 마태복음 12장 40절에 요나가 밤낮 사흘을 Y las almas de la época del Antiguo Testamento que estaban en el Hades superior también fueron trasladadas al paraíso. Pero la Biblia registra que Jesús no fue de inmediato al paraíso luego de morir en la cruz. Jesús dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Efesios 4, del 8 al 10 registra, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, el Señor, después de que murió en la cruz durante 3 días, fue al Hades superior durante 3 días. Entonces, ¿qué es lo que habrá hecho al ir al Hades superior? De esto, 1 Pedro 3:19 cita, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, el Espíritu del Señor, después de que Él murió en la cruz, fue donde están los espíritus encarcelados y les compartió el Evangelio. Aquí el lugar donde están encarcelados los espíritus es el Hades superior. Jesús fue al Hades superior donde están esperando las almas que serían salvas y les compartió el Evangelio. Esto es porque, tal como menciona Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas las personas pueden ser salvas únicamente por medio de Jesucristo. Por eso Jesús mismo fue al Hades superior y compartió de Él, quien es el Salvador, para que las almas que han muerto sin poder escuchar el Evangelio también puedan aceptar al Señor. De esto está registrado en varias partes de la Biblia. 1 Pedro 4, del 5 al 6 registra, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Aquí cuando dice que también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, significa que el Evangelio ha sido compartido también a las almas que están en el Hades superior. Y Juan 5:28 cita: y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí los que están en los sepulcros se refieren a las personas que murieron y permanecían en el Hades superior antes de que Jesús compartiera el Evangelio. Y Juan 11, el 25 al 26 menciona: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí los que aplican a la palabra el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, son las almas que han ido al Hades superior teniendo el requisito digno de ser salvos. Está diciendo que no solamente las personas que creyeron en el Señor mientras estaban en vida en esta tierra, sino también que las personas que han aceptado al Señor en el Hades superior después de morir pueden ser salvas. Esta es la salvación debido al juicio de conciencia. De esto les compartiré dentro de un rato. Hermanos, ¿no han tenido ustedes curiosidad sobre el juicio y el diluvio al leer el Antiguo Testamento? Era tan grande el pecado y la maldad de las personas en la época de Noé que Dios se lamentó de haber creado al ser humano en la tierra y declaró que iba a juzgar con agua y así raer al ser humano sobre la faz de la tierra. En ese momento solo Noé y su familia, es decir, 8 personas, recibieron la salvación del juicio y el agua. Entonces, ¿será que el resto de personas fuera de Noé y su familia fueron todos al infierno? No podemos considerar que las personas de la época de Noé hayan vivido con más maldad que la actualidad en la que está llena de mucha maldad y pecado. Dentro de ellos habrá existido también personas que han buscado de Dios y vivieron en bondad. Por ello Dios ha hecho que de entre estas personas también las almas que pueden recibir la salvación entraran al Hades superior. 1 Pedro 3, del 19 al 20 registra: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor murió y fue al Hades superior para predicar a los espíritus, a las almas que estaban en el Hades superior, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras Dios hacía que Noé preparara el arca, Noé seguía advirtiendo a las personas sobre el diluvio. Y Dios incluso esperó, después de que hizo entrar a Noé y a su familia al arca, esperó a más personas. Aunque esas personas no hicieron caso al diluvio, al juicio del diluvio del que Noé advertía, aunque ellos no pudieron entrar al arca, de entre esas personas, los que tuvieron temor de Dios, los que tuvieron esa reverencia, pudieron ser salvos. Y cuando el Señor fue al Hades superior y les compartió el Evangelio, ellos aceptaron al Señor y así pueden entrar al reino de los cielos. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Las personas que fueron salvas del juicio del diluvio fueron solo 8 personas. Pero si hay una mínima bondad en la conciencia, si han tenido esa reverencia a Él, Dios salva a las personas en cuanto a su espíritu. Dios no dice: yo les advertí a través de Noé, pero ustedes no hicieron caso, así que ustedes deben ir al infierno. Dios Padre no dirá así. Si ve una mínima bondad en la conciencia de ellos, Dios ha hecho que ellos entraran al Hades superior. Y después de que el Señor murió y resucitó y fue al Hades superior, ellos recibieron la salvación al aceptar al Señor.
Y cuando los israelitas salieron de Egipto, muchos, aproximadamente 2 millones de personas pasaron por esa prueba en el desierto. Entre ellos, a excepción de Josué y Caleb, todos murieron en el desierto sin poder entrar a la tierra de Canaán. Entonces, ¿será que todos ellos, de esos 2 millones de personas, no fueron salvos? Los descendientes de ellos sí entraron a la tierra de Canaán. ¿Será que de entre esos 2 millones de personas solo Josué y Caleb fueron salvos y el resto fue al infierno? No, ellos son el pueblo de Dios y personas que presenciaron directamente la obra de Dios. Ellos vieron que descendieron las 10 plagas sobre Egipto por la obra de Dios, experimentaron que el mar rojo se dividió en dos y comieron del maná que caía del cielo todos los días. También vieron que el profeta Moisés se comunicaba claramente con Dios. Ellos, quienes conocían así de Dios y creían en Él, ¿habrán ido todos al infierno por no haber podido entrar a la tierra de Canaán? Entre ellos había muchos que tenían fe con la que pueden ser salvos, y por ende debemos saber que ellos también fueron al Hades superior. Corea también tiene una historia de miles de años, mas solo han sido 138 años desde que entró el cristianismo al país. Entonces, ¿será que las personas que vivían en Corea antes de que entrara el Evangelio fueron todos al infierno? Si todos ellos fuesen enviados al infierno por no conocer de Jesucristo, ¿cómo podría decir que es Dios de amor y juez justo? Entonces, al compartir que debe creer en Jesús para ir al cielo, entonces entre las personas del mundo realmente hay algunos que preguntan, las personas del mundo dicen, entonces las personas que no conocieron de Jesucristo antes de que el cristianismo entrara al país, todos ellos fueron al infierno. Entonces muchos creyentes, al no conocer esto sobre el juicio de conciencia, no pueden responder a esta pregunta. Pero nosotros que conocemos esta palabra podemos responder con claridad a esta pregunta, ¿verdad? Y en nosotros evangelizar que no podemos ser salvos si no creemos en Jesucristo. Entonces muchas personas del mundo cuestionan de esa forma y muchos creyentes no pueden responderles correctamente. Y la Biblia también registra exactamente sobre esto, por lo que podemos responder con exactitud. El Dios, quien es amor mismo, ha dejado preparado el camino de salvación para las personas de buen corazón. Por ejemplo, el general Sun Shin Lee de la época de Joseon de nuestro país, Corea, fue fiel entregando su vida para la nación, rey y el pueblo. Y él llevó una vida sacrificial que no busca su propio beneficio, siendo filial con sus padres. Pese a que no conoció de Dios ni el Señor, tuvo reverencia al Creador mediante su buen corazón. Dios ha dejado abierto el camino para que personas así puedan ser salvas. Y es el juicio de conciencia. Es el método de Dios para salvar tanto a las personas de la época del Antiguo Testamento que no pudieron conocer de Jesucristo, como las personas que no alcanzaron a escuchar el Evangelio incluso después de que vino Jesucristo a esta tierra. Siendo así, vamos a examinar en detalle cuán justo es Dios sobre el juicio de conciencia. Dios dio la ley a través de Moisés en la época del Antiguo Testamento y determinaba si la persona era salva o no según sus acciones. Sin embargo, para los gentiles que no eran el pueblo de Israel, no había ley. Además, en el tiempo del Nuevo Testamento hubo personas que no pudieron escuchar del Evangelio, y el Dios justo dio el criterio de juicio aparte de la ley y el Evangelio.
Esa es la conciencia de cada persona. Las personas de buen corazón, aunque no hayan podido conocer de la ley o que no hayan podido escuchar del Evangelio, se esfuerzan por vivir en bondad siguiendo la conciencia de cada uno. Así como cita Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas con un buen corazón creen en la existencia de Dios con tan solo ver la naturaleza que ha sido creada con orden. Y tal como ha sido registrado en Eclesiastés 3:11, Dios puso en el ser humano eternidad, es decir, un corazón que anhela lo eterno. Por eso, una persona que tiene bondad en su corazón busca al menos de forma ambigua a Dios, cree en el mundo eterno de la vida después de esta. Y pese a que no hayan podido escuchar del Evangelio, tienen temor del cielo y se esfuerzan por vivir de manera bondadosa y justa. Ellos tienen temor de que si hacen algo malo, eso les puede devolver. Y también que si hacen algo bueno, eso ciertamente también será devuelta. Entonces, ambiguamente al menos creen en Dios. Si estas personas hubiesen conocido de la ley, la habrían guardado bien, y si hubieran escuchado el Evangelio de esta verdad, de la palabra, habrían aceptado al Señor. Por lo que Dios salva juzgando teniendo como criterio la conciencia de ellos. Por tanto, Romanos 2 del 14 al 15 menciona, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto quiere decir que cuando un gentil o extranjero que no tiene ley, ustedes pueden comprender esto, ¿verdad? Porque escuchan el Evangelio de Santidad. ¿No es así? El poder escuchar y entender este Evangelio de Santidad, qué gran bendición. Por ejemplo, cuando las personas del mundo conversan con ustedes, los que están de pronto juzgando o malinterpretando, ustedes pueden responder con esa actitud, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando un gentil o extranjero que no tiene ley hace por naturaleza, es decir, por la conciencia que hay en su corazón lo que es de la ley, esa conciencia dará testimonio. Si ha vivido correctamente según la conciencia de cada uno, aunque no haya conocido al Señor, porque de pronto no era el tiempo en el que el Señor ha venido a esta tierra, Dios le abrirá ese camino de salvación. Por ejemplo, en Corea también hay cuentos de niños que se ha transmitido desde hace muchísimos años sobre un espíritu de la montaña, y creo que es algo que no fue algo casual, sino que las personas incluso de esa época reconocían que había un ser supremo, Dios, quien ayuda a las personas buenas y que inspecciona todas las cosas. No solamente en la época del Antiguo Testamento o antes de que el Señor viniera, incluso en estos momentos, cada persona tiene esa voz de conciencia. Por ejemplo, si uno quiere robar algo ajeno, a través del pensamiento de la conciencia determinará que eso es pecado. No obstante,
Hay casos en los que roban discretamente, aun conociendo que es pecado, porque tienen la conciencia insensible. De esta manera, al ser la ley de conciencia un criterio de las acciones, una persona de buen corazón, aun medio de una situación difícil, prestaba atención a la voz de la conciencia y no cometía maldad. Pero las personas malvadas vivían practicando maldad siguiendo su propio beneficio. Ya sea una persona incrédula o creyente, tenemos la conciencia y llega a ver esa voz de la conciencia. Y más que nada nosotros quienes creemos en Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da esa voz. Pero si nosotros ignoramos esa voz, aunque al principio sí sentíamos dolor y también miedo en nuestros corazones al escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos advierte sobre el pecado, pero si ignora esa voz y continúa pecando, esa voz se volverá tenue y ya después no podrá escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien está enojado, por ejemplo, una persona del mundo, una persona que está enojada, si le dice, no te enojes, al contrario, se enoja muchísimo más diciendo, pero es que, y empieza a dar muchas excusas, ¿verdad? Y nosotros ciertamente sabíamos que era pecado, pero dentro de la prueba podemos nosotros darnos cuenta, ese juicio y condenación que tuve en mi mente, y al no poder arrepentirnos totalmente, hemos escuchado muchos testimonios que al orar continuamente, esa gracia descendió en la reunión de sanidad y han podido arrepentirse con un corazón quebrantado, y al arrepentirse, esa dolencia y enfermedad ha desaparecido. Nosotros sin la necesidad de llamarlo conciencia o hablar de conciencia, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos da esa sensación, esa voz, esa dirección, pero muchas veces ignoramos esa voz y después nos autojustificamos diciendo, no tenía otra opción que ignorar esa voz, yo tuve esta razón. Y al no llegar a alguna prueba o alguna disciplina en el instante, ignoramos esa voz del Espíritu Santo, y si continuamos pecando, ya no podremos escuchar la voz del Espíritu Santo y así terminará impregnado de la maldad y pecado. Y eso pasa con la conciencia. Si continúa cometiendo maldad una persona, esa persona que ignora cada vez esa voz de su conciencia, también su conciencia se volverá insensible y así no podrá recibir el juicio de conciencia. Por tanto, Dios hizo que para los gentiles, es decir, no judíos, la conciencia fuera la ley y determinaba la salvación dependiendo de sus obras. Sin embargo, después de que Jesucristo vino a esta tierra, si aún escuchando el Evangelio tiene la conciencia endurecida, por lo que no abre la puerta del corazón y no cree, no podrá decir, yo no creí porque no supe. Y muchas personas del mundo suelen decir, yo para qué voy a la iglesia si igual yo vivo correctamente en el mundo. Por más que ellos afirmen que viven correctamente, que viven con bondad, eso no es conforme a la palabra de Dios. Ellos no podrán decir, aunque no haya creído en Jesús, déjame ir al cielo porque he vivido correctamente, sin hacer maldad. Claro, hoy en día también una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, por ejemplo, si vivía en un lugar muy apartado de la sociedad y no ha escuchado el Evangelio, también recibirá el juicio de conciencia. En el Antiguo Testamento existe una palabra también que respalda el juicio de conciencia. Isaías 45:22 cita,
Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta es una palabra con la que Dios proclamó camino de salvación para todos los pueblos de la tierra, y no solamente a Israel, pueblo escogido de Dios. Quiere decir que incluso las personas que no han podido escuchar sobre la ley del Antiguo Testamento o Jesucristo pueden conocer la existencia de Dios, quien es el Creador y único Dios. Por ende, que crea en Dios y reciba la salvación. Y a estas personas se les aplicaba el juicio de conciencia, y Dios permitió que ellos pudieran ser salvos en el nombre de Jesucristo al escuchar del Evangelio en el Hades superior, al menos después de morir. Y las almas que son aplicados al juicio de conciencia después de que el Señor resucitó, los profetas van al Seol o Hades superior para compartirle al Señor. Y todas las almas que habían sido salvas estaban en el Hades superior como lugar de espera. Y después de la resurrección del Señor, esas almas que estaban en el Hades superior fueron llevados al lugar de espera en el paraíso. Y por ejemplo, incluso después de la resurrección del Señor, hubo personas que recibirían ese juicio de conciencia. Entonces, cuando el Señor resucitó y fue a la Hades superior, compartió el Evangelio Él mismo a las almas que estaban en ese momento. Pero después de que el Señor resucitó y las almas fueron llevados al paraíso, después de ese momento ya los profetas son los que van y predican del Señor. Y los que son salvos después de la resurrección del Señor, cuando su espíritu abandona el cuerpo, primero va al Hades superior, pasa por un tiempo de adaptación al mundo espiritual durante 3 días y va a la periferia del paraíso. Ellos permanecen en el lugar de espera que hay allí, y luego del gran juicio del trono blanco, que habrá en el futuro, entrará cada uno a su morada. Cuando el cultivo humano termine, el Señor venga al aire, y después de que pase el reino y milenio, Dios dará morada y recompensa conforme a lo que ha hecho cada uno por el gran juicio del trono blanco. No obstante, entre las almas que han sido salvas, hay casos excepcionales que entraron a la Nueva Jerusalén de una vez y no están en el lugar de espera que en el paraíso. Las personas que se santificaron completamente y se asemejaron al corazón de Dios, tales como Elías, Enoc, Abraham, Moisés, David, Samuel y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, están ya en el castillo de la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios. Claro, todavía al no haberse realizado el gran juicio del trono blanco, no han entrado a su morada personal, a su morada celestial que les será dada como recompensa, sino que ahora permanecen en un espacio preparado por separado, pero en la Nueva Jerusalén. Las personas que tienen esa condición digna de entrar a la Nueva Jerusalén están en un lugar separado, cumpliendo la voluntad de Dios en la Nueva Jerusalén. Estos antepasados de la fe, según el deber de cada uno, permanecen cerca del trono de Dios, incluso ahora para servirle, o también van a la periferia del paraíso para enseñar conocimiento del Espíritu a las almas salvas. Y si Dios permite, pueden visitar también esta tierra y no solamente el paraíso. Por ejemplo, si leemos Marcos 9:4, se menciona la escena en la que el profeta Elías y Moisés descendieron juntos cuando Jesús subía a un monte alto. Por cuestión de tiempo no les puedo explicar todo. Pero por ejemplo, en el caso del profeta Elías y Enoc, ellos fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Y acá podemos ver a Moisés y Judas también. El libro de Judas explica que en el caso de Moisés también fue especial porque peleó el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Podemos ver que
Elías, Enoc y Moisés eran especiales entre estas personas, pero Abraham cumplió el rol de cuidar el Hades superior. Es por eso que el pobre Lázaro, cuando fue al Hades, estaba en los brazos de Abraham. Antes de la resurrección del Señor, las almas eran entraban al Hades superior y estaban con Abraham. Pero después de la resurrección del Señor, cada uno de esos antepasados de la fe están cumpliendo su deber. La vida en el lugar de espera en el cielo es hermosa y feliz al punto que no se puede comparar con la vida de esta tierra, más no se puede comparar a la gloria y esplendor del castillo de la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Por consiguiente, espero que todos los hermanos también avancen mucho más hacia el Espíritu y Espíritu completo, anhelando el castillo de la Nueva Jerusalén. Tal como menciona Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía de nosotros, quienes creemos en Dios, está en el cielo. Y esos hermanos anhelan y se esfuerzan por conocer y aprender más detalladamente sobre el reino de los cielos, el hogar al que irán pronto. Y hacen fuerzas por morir cada día y transformarse yendo por el camino angosto con esa fe y esperanza. Pero Job no conocía que la vida en esta tierra es un camino de peregrinaje y que existe en el reino de los cielos nuestro hogar eterno. Él pensó que nuestra ciudadanía estaba en el Seol y no en el reino de los cielos, y que si una vez desciende al Seol no puede subir de nuevo, por lo que no había en él esperanza alguna. Por eso confiesa en Job 7:11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y está autojustificando su queja. Se refiere a que se quejará tal como saca las palabras de su boca, sin aguantar, porque considera que si termina la vida en esta tierra, eso es el fin de todo. Job está describiendo que es angustia de su espíritu. Qué doloroso estaría su corazón porque ha perdido todos sus hijos y bienes. Pese a que al principio no se quejó, cuando llegó su dolor al límite por la sarna maligna que cubrió todo su cuerpo, no pudo soportar más y salieron quejas, suspiros y maldiciones. Sin embargo, si Job hubiese conocido el reino de los cielos, jamás habría hablado así. Si tiene esperanza celestial, no arrojará palabras malvadas tal como salgan de su boca por tener dolor o aflicción en su corazón. Una persona que posee esperanza en el cielo obedecerá la palabra de Dios, soportará, perdonará y comprenderá, aunque haya dolor en su corazón. Y aún siendo hermanos que estén de pronto frente a la muerte, aunque tengan ese dolor físico, si tienen esa esperanza celestial, he escuchado de un obrero que aún estando en el hospital, aún así evangelizaba, aún estando hospitalizado, evangelizaba. Y decía a sus hijos que la mamá tenía la mejor fe. El momento donde su fe era mayor fue ese momento antes de su muerte. Ese tiempo antes de muerte también es diferente si tiene esperanza celestial o no. ¿Cuánto habrán sufrido los familiares viendo que esa persona, ese familiar suyo estaba
con ese dolor físico durante meses. Y las personas del mundo se quejan contra su cónyuge, contra las personas de su alrededor. Y al ver que nuestros hermanos, incluso en esos momentos próximos a la muerte, tienen esa bondad, podemos ver que tienen esa esperanza y fe en el reino de los cielos. Una persona que posee esperanza en el cielo obedecerá la palabra de Dios, soportará, perdonará y comprenderá aunque haya dolor en su corazón. Ustedes y yo, a diferencia de Job, sí conocemos sobre el mundo espiritual y también sobre la buena voluntad de Dios. Dios está viendo todas las cosas, todo lo que uno ha dicho, ha hecho hoy. Pueden llegar a ser como esas rocas en su camino, por lo que pueden venir esas pruebas y tribulaciones. No debemos motivos de acusación a Satanás. Al contrario, cumplamos ese aspecto que a Dios le agrada, para que incluso esas rocas se conviertan en prosperidad. Oremos meditando en la palabra. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos podido ver cómo confesaba Job de que su vida terminaría con esta vida en esta tierra, y decía que no iba a refrenar su boca en quejarse. Ayúdanos a comprendernos el peso de nuestras palabras. Ayúdanos a que podamos vivir mediante esa esperanza celestial. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal. Por video, coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor, por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus